Ya se encuentra publicada en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Ya se encuentra la serie anterior. Los 4 mensajes están completos, así que ustedes los pueden entrar a mirar. Pueden revisarlo o si se perdió alguno de los mensajes, lo puede volver a ver. Si quiere pasar a alguna suegra el mensaje de la semana pasada, no hay problema. Con las disculpas respectivas, pásele nomás. Copie el enlace y mándele, no hay lío. Bueno, hogares de luz es lo que vamos a mirar durante esta semana, o durante este mes, perdón. Y en esta semana vamos a arrancar con el primer tema de hogares de luz. Vamos a ver a Jesús en un hogar de luz. Mire, nosotros necesitamos tener una base bíblica. Está bien si le dejamos así, Fer. Perdón, sí está bien, Fer, gracias. Nosotros necesitamos tener una base bíblica para todo lo que hacemos. Nosotros no podemos hacer algo que se nos salga de la nada. Tenemos que tener siempre un respaldo bíblico para poder decir, miren, así procedió Jesús, así procedió la iglesia primitiva, o así procedió alguno de los héroes de la fe. Miren, una de las cosas que yo miro en la palabra de Dios es el crecimiento que existe cuando llegamos a estudiar la palabra, las escrituras en nuestra casa. Y eso es lo que el día de hoy vamos precisamente a mirar. Vamos a ver cómo Jesús es que ocupaba una casa. Hay muchos casos de Jesús predicando en casas, muchísimos casos de Jesús operando incluso sanidades, milagros. ¿Se acuerdan que vimos de aquel paralítico que rompieron los amigos el techo y lo bajaron para que Jesús lo toque? Miren, eso era común con Jesús. Jesús siempre operaba de esa forma, de esa manera. Siempre operaba precisamente en las casas. Bueno, vamos a ver uno de los casos, y este caso me parece súper interesante. Vamos a hablar el día de hoy de un hombre llamado Mateo. Originalmente a él le decían Leví, ese era su nombre original. Parece que al estar con los discípulos le cambiaron de nombre. Era común eso. Entre los cristianos era común el ponerse un nuevo nombre. A Simón le pusieron, por ejemplo, Pedro, a Jacobo le pusieron Santiago. En este caso a Leví parecería ser que le cambian su nombre a Mateo. Él originalmente es conocido como un publicano que fue escogido por Jesús. ¿Y qué es un publicano? Publicano viene de la palabra público. Era un servidor público, pero entre comillas servidor público, porque no era precisamente el servicio público que hoy nosotros tenemos. No es ese referente, es algo distinto. Este hombre llamado Mateo, llamado Leví originalmente, era un asistente de un cobrador de impuestos romano. Él era la persona que asistía. ¿Para qué? Para que toda mercadería que pasaba por el territorio donde ellos se encontraban pague un impuesto. Imagínense ustedes llevando una mercadería y veía a un publicano sentado en un banco donde se cobraban los impuestos. Adivine qué le tocaba hacer. Y no es que existía una tabla, no es que existía un monto para decir cuánto tenía que pagar por lo que usted estaba llevando. Ellos ponían a ojo. Generalmente el publicano era el encargado de poner más o menos, sabiendo lo que tenía que entregar a Roma y lo que tenía que quedarse él y el romano al que servía. O sea, el tributo no era así, pues. Tenía un aumento de lo que debía llevar Mateo y de lo que debía llevar el servidor romano. O sea, comentándole así brevemente, ¿qué tan querido sería una persona como él? Una persona como Mateo no era bien vista. De hecho, el término publicano era un término despectivo que se usaba en ese tiempo. Miren, eran vistos como gente abusiva, como un judío quien había salido precisamente de su pueblo para aliarse con el poder. Tenían una especie como de rangos para ubicar a la gente. Los ladrones, las prostitutas y los publicanos estaban en el mismo rango. A ese nivel eran vistos los publicanos, los que cobraban precisamente los impuestos. Pero lo interesante de todo es dónde se encontraba este hombre, este Mateo. Este Mateo se encontraba en una ciudad que se llamaba Capernaum. Y Capernaum tenía un lago. Cafarnaún se llama un sitio, un espacio en donde se daba muchísima producción de peces. Ahí es donde se da la pesca milagrosa. Había muchísimas embarcaciones. La gente textualmente tenía que invertir fortunas para tener un espacio para poder pescar. ¿Qué pasaba cuando salían con la pesca?
y pasaban frente al banco de un publicano. Entonces, mientras más pescaban, más se enriquecía él y la persona a quien servía. O sea, Mateo tendría un empleo, entre comillas, bendecido, de progreso económico, claro, pero de opresión para sus mismos hermanos. Miren, no siempre que tiene dinero, de alguna manera, es una persona bendecida. He escuchado términos como, ¿cómo le bendice Dios? ¡Qué bendecido que es Él! Solo Dios sabrá. En este caso, precisamente, Mateo no era una persona bien vista. Era un cobrador de impuestos que provocó precisamente el repudio de los fariseos, porque los fariseos, en cambio, eran una clase social que habían estudiado muchísimo para llegar a ser nombrados como conocedores de las Escrituras, del Tanaj que en ese tiempo se conocía. Miren, esa gente no andaba con Jesús. Y Jesús de pronto va y escoge a unos pescadores y comienza con gente muy, muy primitiva a tener contacto y enseñarles cosas que ni los mismos religiosos entendían. Y después va por una nueva clase social. Resulta que llegan precisamente donde este señor llamado Mateo a tener un contacto con él. Ahora, algo que nosotros no podemos dejar de lado, algo que nosotros no podemos evitar pensar, es que estas personas levantaban precisamente el repudio de la gente. Y en el inicio del ministerio de Jesús, los religiosos ardían de envidia por no ser tomados en cuenta. Un publicano era excluido de los judíos, pues lo consideraban como un traidor a su patria. Había roto el pacto con Dios, se había vendido a los opresores. Y aparte de eso, eran ellos, los publicanos, quienes extorsionaban a sus propios hermanos. El judío común lo excluía. No le gustaba estar con publicanos. El judío común tenía precisamente resistencia a este tipo de cobradores de impuestos y a todos los que se lleven con él. O sea, los amigos de un cobrador de impuestos era mal visto, era rechazado, era puesto a un lado. ¿Por qué? Porque se llevaba con alguien quien había traicionado precisamente a sus principios, a su patria. El romano tampoco quería intimar con esta persona, porque el romano lo veía como uno que saqué del pueblo oprimido para que me sirva. Entonces, ¿cuál era el círculo social con el que se desarrollaba, se desenvolvía un publicano? Prácticamente era un hombre solitario. Porque los de su pueblo no lo querían. Los romanos lo veían como un servidor público. O sea, él está a mi servicio, punto. Él me ayuda a extorsionar a la gente, se acabó. No intimo con él. Qué feo debe haberse sentido eso. Alguna vez yo recordaba, mientras hacía este mensaje, recordaba que alguna vez fui jefe de producción en una empresa. Y eso hacía que yo tenga mucho contacto con los dueños, pero que tenga que exigir que mis compañeros tengan que producir. Y claro, los dueños me decían, es que no hacen esto, no hacen el otro, no sé qué, y necesitamos producir más. Y claro, yo bajaba donde ellos y buscaba la manera de que produzcan más, y obviamente a ellos no les parecía nada bonito lo que se les pedía hacer. Entonces yo tenía reuniones con la alta cúpula, pero era una familia. Entonces ellos tenían la reunión con todos en la parte empresarial. Pero cuando debían ya retirarse, se iban a sus labores de familia, sus compromisos y demás, y yo me quedaba en el medio. Porque no era parte de la familia, no iba con ellos. Se acababa el trabajo y hasta ahí nomás. Y mis compañeros de trabajo tampoco querían tener mucho contacto conmigo porque era yo el que les exigía que den algo más. Qué feo que se siente eso. Prácticamente uno se vuelve una persona solitaria. Eso le había pasado precisamente a este Mateo. La gente empieza a verle a Jesús de una manera distinta porque se dan cuenta que empieza a reclutar gente que no es la que normalmente ellos hubiesen pensado que es las personas que se merecen estar sentados con él para poder extender el reino de Dios. Imagínense para un religioso de la época, ya no era solamente un pescador, era también un cobrador de impuestos, alguien resistido por la sociedad, visto mal por la sociedad, porque él no es que le hacía trabajar más, él prácticamente extorsionaba a su propio pueblo. Personas como ellos empieza a reclutar Jesús para enseñarles los principios del reino. ¿Por qué Jesús llama a una persona despreciada por la sociedad, sin preparación teológica? Una persona que había roto precisamente el pacto,
Una persona que había traicionado a su pueblo. ¿Por qué le llama a él y no llama a un religioso de la época? A mí me llama la atención. ¿Por qué? Respondamos eso un poquito más adelante. Jesús, al ser criticado por los religiosos sobre la inclusión de personas como Mateo, dijo que él no vino por los justos, sino que él vino por los pecadores. Vamos a la palabra de Dios. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradezco, Señor, por poder compartir tu santa palabra y te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu fluya en este día. Que este día tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, por cada persona que hoy ha llegado a tu casa y te pido, Señor, que mi lengua sea atada a la cruz de Cristo para que tu Santo Espíritu sea el que ministre y no mi carne, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y dale autoridad a esta palabra, dale poder, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Mateo. Mateo termina de ser el primero que nos reseña el Nuevo Testamento en orden de aparición, digamos así, en la Biblia. Nos muestra como alguien quien reseñó lo que hizo Jesucristo. En el capítulo 9, habla de cómo se engancha con Jesús. Dice lo siguiente: Jesús ya se iba, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sonaría hasta allí como algo muy impulsivo de parte de Mateo. Renunciar a su trabajo, renunciar precisamente a lo que él había construido. Se encuentra con la figura de Jesucristo, que era la sensación de ese momento, que pasaba por Capernaum y de pronto le dice: sígueme. ¿Por qué le siguió? Porque era un hombre medio loco. ¿Sabe cuántos del pueblo querían tener contacto con un cobrador de impuestos? ¿Cuántos de los religiosos veían a los cobradores de impuestos como una persona con quien yo puedo tener cierta confianza, puedo entablar una conversación, puedo llevar una amistad? Jesucristo mira precisamente a alguien despreciado por la sociedad y le invita a seguirlo. ¿Fue impulsivo Mateo? ¿O simplemente miró a alguien que lo miró con misericordia? Y fue capaz Mateo incluso de dejar lo que había construido por seguir a alguien que lo miró con misericordia. Mateo estaba dejando todo lo que había logrado con lágrimas. Y digo lágrimas porque le debe haber costado lágrimas a la hora de verse despreciado por la sociedad. Estaba finalizando su proyecto de vida. Es que sabe, el reino de Dios es para quien asume riesgos en Cristo, no para quien idolatra su comodidad. Mateo miró que Jesucristo extendió su mano con misericordia a alguien que había sido despreciado y que tenía un círculo quizás social muy chiquito. La Biblia no nos da muchas luces sobre si tenía o no familia, aunque tenía casa, y si tenía casa eso nos hace prever que era para una familia. Pero seguramente si él llegaba a tener hijos, estoy soñando un poquito nada más, si él tenía hijos, ¿cómo serían vistos estos muchachos? Es que llega un punto en la vida en que nosotros nos damos cuenta que el dinero no es todo. Llega un punto en la vida en donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos algo más que dinero en la cuenta. Necesitamos que nuestro Dios nos vea con ojos de misericordia. Y en este caso Mateo recibe eso de parte del Señor. Y cuando las palabras de Jesús llegan a sus oídos: sígueme, él se da cuenta que hay algo más que ganar dinero. Por eso se levanta y lo sigue. El siguiente versículo nos dice: Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. En la casa de Mateo. A ver. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. En primer lugar, ¿qué significaba que alguien se siente a la mesa con otra persona en la cultura judía? Les decía prácticamente: somos iguales. Estamos al mismo nivel. Jesucristo se bajó precisamente sin importar las críticas de la sociedad que despreciaba a quienes se habían vendido al poder. Le importó más el corazón y la disposición que había encontrado en Mateo, y por eso se bajó a nivel de él para decirle: yo tomo tu lugar. Sería simplemente un inicio de lo que pasaría después, porque Jesucristo termina tomando el lugar de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa muestra, esa señal de parte de Jesús de ponerse a nivel de Mateo, llega a golpear socialmente. Llega a ponerse
en un punto donde la gente que le rodea dice, ¿qué está pasando con todo esto? Porque mire cómo sigue el texto. Jesús estaba comiendo en casa de Mateo y llegaron allí muchos cobradores de impuestos y pecadores. ¿Por qué llegarían cobradores de impuestos y pecadores a la casa de Mateo cuando estaba Jesús? ¿Sabe por qué? Porque esa clase social era despreciada por los judíos. Porque los cobradores de impuestos no eran bien vistos, porque no tenían amistades. Y los pecadores igual. Los pecadores, algunos enfermos, eran aislados. Perdían derechos de ciudadanía, perdían incluso hasta los nombres cuando tenían enfermedades como la lepra. Eran aislados de las ciudades y de pronto encuentran a un Jesucristo que habla con Mateo. Mateo le sigue, van a la casa, en la casa se sientan a comer. Entonces, al resto de personas lo que dice es: aquí hay alguien que tiene misericordia de nosotros. Los hogares de luz son eso. Son espacios en donde la gente común, la gente normal, natural, puede encontrar esperanza. Es importante que nosotros, la Iglesia Bíblica Familiar, tengamos un espacio como este, porque alrededor de nuestra casa existen personas que quizás viven aisladas por el pecado, que quizás son vistas como personas vendidas a sus pasiones, a sus placeres. Y quizás existen muchos religiosos que lo único que hacen es recordarles que se van a ir al infierno. Esa gente necesita ser vista con ojos de misericordia. Y para eso están los hogares de luz. Entonces, lo que buscamos es mirar a la gente con ojos de misericordia. Y los que han sido despreciados quizás afuera, los que no han tenido espacio en ningún grupo religioso porque quizás a veces nos creemos muy santos y no nos podemos contaminar con cualquier persona, a veces pensamos lamentablemente así. Esas personas tienen que encontrar en nuestras casas, tienen que encontrar un espacio en donde Jesús les dé esperanza. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos que los hogares de luz sean un refugio para quien se ha sentido excluido por parte de una sociedad que se ha creído justa y correcta. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. ¿Qué quiere decir culturalmente esto? Que Jesús no solamente se identificó con Mateo, sino con otros cobradores de impuestos y con otros pecadores. Y pudieron sentarse a la mesa, pudieron sentarse a conversar. El Señor les pudo hablar, les pudo enseñar. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo debe haber impactado esa sociedad donde los religiosos de la época habían comprendido mal el mensaje y empezaban a tener ciertas cosas, a blindarse prácticamente a la hora de llegar a la gente? Y de pronto ver a Jesús, que dice ser el Hijo de Dios, en una mente religiosa me estoy refiriendo, verle que se sienta a comer con gente que en la cultura es despreciada. A los hogares de luz van a llegar muchas personas. Personas que quizás nosotros les vamos a ver como eso, como gente despreciada. Yo me acuerdo de este tipo de reuniones en las casas desde cuando era muy, muy pequeño, quizás unos 9, 10 años. Y vienen a mi mente un montón de imágenes de personas llegando a buscar a Jesús. Personas con hogares deshechos. Personas con quizás conflictos personales, con vicios. Quizás personas que tenían cierta estima social, que de pronto se sentaban con gente que no tenía la misma estima social. Necesitamos tener un espacio así. Un espacio donde la gente entienda que todos nos podemos sentar a la mesa con Jesús y ser iguales. Eso pasó con Mateo. Muchos pecadores llegaron y se sentaron con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el sentido de decir: aquí yo tomo el lugar de ustedes. Veamos el siguiente versículo. El versículo 11 dice: y cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús:
¿Cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Y yo me preguntaba, ¿por qué no le preguntaron a Jesús? ¿Por qué van donde los seguidores? ¿Han notado esa actitud? Personas que vienen a la casa, no, y a los hijos nos dicen, oye, ¿por qué tu papá es? Tratando de llenarle la cabeza de bichos a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Igualito. Los religiosos de la época no tenían la valentía de acercarse a Jesús y decirle, Jesús, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que hicieron entonces es coger a sus seguidores y decirles, vean lo que está haciendo su maestro. Les está rebajando a ese nivel. Con los cobradores de impuestos, con los despreciados, por lo menos ustedes antes eran pescadores y los pescadores eran trabajadores. Eran personas humildes, pero no despreciadas. Su maestro les está llevando a ese nivel de ser despreciados. Por ahí iba más o menos lo que ellos les querían decir. Lo que estaban precisamente tratando de decir es que yo no soy como él. Los fariseos de ese tiempo trataban de decir, nosotros no somos de esa clase. Mire, así funciona normalmente la sociedad. Normalmente la sociedad trata de despreciar a unos y hacer grupo con otros. Los hogares de luz son espacios en donde nuestro Señor Jesucristo nos va a decir, yo me identifico contigo, yo tomo tu lugar. Jesús estaba tomando el lugar de Mateo, como lo haría después de 3 años, con todos nosotros, tomando el lugar de todos nosotros. Los discípulos en ese momento quizás no reaccionan, quizás no se dan cuenta de la profundidad de las palabras, porque las enseñanzas de Jesucristo los hace mirar a ellos como personas que estaban siendo bienaventuradas. A propósito de esto, es precisamente Mateo quien recoge de manera más exacta las bienaventuranzas. Y ya les voy a decir por qué. Vamos al siguiente versículo, al 12. Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Mire, es que Jesús quiere tener una relación tan íntima con Mateo como la quiere tener con nosotros. Porque nosotros los enfermos somos los que necesitamos ser sanos. Jesús no podía ir con los fariseos simplemente por una razón, porque ellos se creían sanos. Y en la vida cristiana nos va pasando eso. Van pasando los años y pensamos que el Señor ha ido con nosotros ya trabajando y pensamos que ya no tenemos ningún tipo de falla, ningún tipo de error. Creemos que somos personas casi angelicales. Así nos pasa. Y cuando alguien viene de parte de Dios trayendo para nosotros algún tipo de exhortación o corrección, nos resentimos. Nos duele, nos molestamos. Mire, yo siempre me voy a considerar un enfermo espiritual, porque siempre voy a necesitar del médico de médicos. Siempre. El día que yo pierda esa condición, esa calidad, me pareceré seguramente un fariseo más. Ellos se creían sanos. Por eso Jesús simplemente cumple su palabra. El Señor tiene misericordia de los humildes. Pero a los altivos, dice la palabra, los mira de lejos. Entonces, si nuestro hogar va a ser un hogar de luz, o si usted va a asistir a un hogar de luz, a nuestros grupos de estudio bíblico en casa, si usted va a ser así, mantenga esa actitud. Mantenga la actitud de yo necesito de la medicina que Jesucristo me puede dar. Mira, Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere entrar en tu hogar y sentarse a tu mesa porque Él quiere darte vida. Quiere tomar tu lugar, el peso de la muerte que pesaba sobre ti para que tú puedas tener vida. Asistir a un hogar de luz te va a llevar a pensar precisamente esto. Jesucristo quiere tener una relación contigo. Yo quiero que te emociones conmigo. Quiero que te emociones conmigo de todo lo que nosotros vamos a hacer por la gracia de Dios en estas próximas semanas. Tenemos 10 lugares en donde vamos a estar ubicados, empezando desde la mitad del mundo, desde Pomasqui, y terminando en el Cantón Mejía. Va a haber una célula en Tambillo. Va a haber una célula en el Valle de los Chillos. Y tenemos así varios espacios y varios lugares. Quizás nos falta una casa de luz. Si alguien quiere prestar su casa para hacer casa de hogar de luz,
le pido que en la parte final se acerque a Fernando o a mí y podamos conversar. Quizás nos falte un espacio, pero serán 10 precisamente los sitios en donde vamos a estar. La próxima semana les vamos a dar precisamente con detalle en dónde estaremos. Vamos finalizando. Los enfermos necesitan médicos, ¿verdad? Los sanos no. Y Jesús cierra su discurso diciendo, así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Las palabras que ustedes miran en rojo son palabras que se encuentran en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y saben, es algo tan interesante leer a Oseas, porque fue un profeta, se lo llama un profeta menor. Un profeta menor que estuvo llamado a declarar el pecado de la sociedad en ese tiempo. Pero nuestro Dios le da una orden loca. En el capítulo 3 existe una orden que dice, ve y anda y ama a una mujer amada, aunque adúltera. Y claro, cuando éramos muchachos y nos hacíamos los chistosos, ¿no? Y decíamos, no, eso dice la Biblia. Era una orden para Oseas. No para cualquiera, de repente vayan a estar leyendo y vayan a decir, el Señor me está hablando. No, no es así. Era para Oseas. Y yo decía, Señor, ¿por qué le dijiste eso? ¿Y por qué le hiciste que se una con una mujer de dudosa procedencia? Así les decimos, ¿no? De mala fama, saben decir también, ¿verdad? Una mujer media alegre también es otra de las cosas que suelen decir. ¿Por qué? ¿Por qué le da esa palabra a Oseas y le manda a cumplir con algo que en ese tiempo era repudiado? ¿Sabe por qué? Porque Oseas pudo sentir en carne propia el desprecio de una sociedad que se creía perfecta. Al casarse con una persona que no gozaba de una buena reputación, le da una palabra que seguramente debe haber calado hasta los huesos de Oseas y le hace entender lo que Jesucristo vuelve a repetir y les dice a los fariseos, vayan a averiguar, vayan a estudiar bien, vayan a averiguar lo que dijo Oseas. Oseas dijo, con profecía de parte de Dios, palabra de parte de Dios, yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. En el pueblo de Dios es que tengamos compasión. Y compasión no es solamente tener pena de algo o de alguien. Jesucristo resumió la ley y los profetas en dos cosas. Resumió en amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo significa servirlo. No es una cuestión de que simplemente nos dé pena, pobrecita la vecina con lo que está pasando. No solamente es eso. Es que le sirvamos con pasión. Para eso es que está el hogar de luz. Para recibir a todas esas personas que se han sentido marginadas en la parte espiritual, que quizás no han tenido la oportunidad de saciar sus dudas, que quizás no han llegado a entender bien quién es Dios y por eso tienen un comportamiento que no es el que agrada a nuestro Padre. Para eso están los hogares de luz. Para poder recibir a esas personas que han sido presas de diferentes tipos de actitudes o de legados distorsionados, que repiten patrones de papá, de abuelos. Hogares que quizás viven en violencia porque eso es lo que vieron. Para eso están los hogares de luz. Para tener compasión y servirles con pasión. ¿Cómo finaliza Mateo con este encuentro con Jesucristo? Siguiéndole obviamente a Jesús. Pero sabe, como el Señor hace las cosas perfectas, resulta que Mateo, al ser un cobrador de impuestos, él debía
saber claramente matemáticas, debía saber contar. Pero también debía saber otra cosa. Había un lenguaje en donde con símbolos, algo así parecido a la taquigrafía, debían aprender los cobradores de impuestos para poder ir registrando quiénes iban pagando tributos. Y si se ponían a hacer, por decir algo, no, Capernaum, 5 de mayo, me estoy inventando, ¿no? Y empiecen a poner, fulano de tal me entrega tal cosa, aquí está tu recibo. Seguramente iba a tener una cola enorme. Entonces, ellos desarrollaban, aprendían un registro rápido, una especie de taquigrafía, para entregar recibos y para registrar en sus libros contables de quién pagaba tributos. Y digo, Jesús hace las cosas tan perfectas que parecería que Mateo registra palabra por palabra las bienaventuranzas del Sermón del Monte. ¿Para qué le sirvió a Mateo el haber sido despreciado por la sociedad? Porque dentro de todo eso tenía una habilidad, y esa habilidad se traduce en una herramienta que ayudó para que la palabra de Dios cuente con el libro de Mateo, en donde las promesas de Jesucristo, dicen los entendidos, prácticamente son palabra por palabra copiadas. Si tú piensas que has sido demasiadamente malo y que quizás por eso Dios no te puede utilizar, si te has sentido despreciado por la sociedad y crees que por eso Dios no te va a utilizar, pues quizás hoy Jesús está parando delante de ti a decirte, sígueme. Y en el reino de Dios, quienes arrebatan sus promesas no son los que se quedan cómodos o llenos de miedo. En el reino de Dios, los que arrebatan las promesas de Dios son los que son valientes y agradecidos con quien nos ha mirado con misericordia. El Evangelio de Mateo es el primer relato que tenemos en el Nuevo Testamento sobre la vida y obra de Jesús. Su facilidad de escritura es el legado que dejó a las siguientes generaciones. El Sermón del Monte es registrado casi que palabra por palabra. ¿Sabe qué pasa con Mateo después? Después de haber estado con Jesús, después de haber presenciado su muerte, su resurrección y su ascensión, después de aquello, Mateo es dispersado. Felipe, de un lado, se encuentra con un eunuco, dice la palabra, un hombre de Etiopía, quien llevaba precisamente ciertas contabilidades. Y le encuentra leyendo el libro de Isaías y le dice que no entiende. Y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Felipe le explica algo de la Escritura y lo bautiza. Hasta ahí es lo que conocemos. ¿Sabe? Muchos estudiosos bíblicos concluyen en que finalmente Mateo, por persecuciones, termina precisamente en Etiopía. Y adivine con quién se encuentra. Con otro que llevaba cuentas. Con otro que quizás no era tan bien visto. Y Mateo le dice, yo soy como tú. Tiene misericordia y tiene compasión. Y Mateo funda prácticamente la iglesia allá en Etiopía. Muere como mártir, como murieron la mayoría de discípulos, por no decir todos. Pero deja un legado que hasta el día de hoy nos hace ver a un Jesucristo poderoso, a un Jesucristo sabio, a un Jesucristo 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Qué implica para nuestra vida esto que acabamos de ver? En primer lugar, los mayores tesoros del reino de Dios están reservados para los valientes que escuchan el llamado y se atreven a creer que Jesús puede hacer milagros y maravillas con aquellos quienes la sociedad despreció. Si el Señor se pone delante de usted y le dice, sígueme,
No se ponga a pensar cuán bueno o cuán malo es usted. Si el Señor le dice, sígueme, deje todo y vaya atrás de Él. La Biblia registra también el caso de un joven rico, que cuando Jesucristo le invita a seguirle, resulta que él tiene mucha pena de lo que iba a dejar. Y se pierde la bendición de poder seguir a Jesús. La Biblia también relata el caso de un hombre que al ser invitado a seguirle a Jesús dice, pero es que tengo que ir a enterar a mi papá, tengo cosas que hacer, déjame ir y hacer las cosas y de ahí regreso. No pasó nada con él. El poder de Dios actúa en el valiente que cuando escucha el llamado dice, aquí estoy. Cuando la presencia de Jesús entra a mi casa, su presencia nos invade y nuestra manera de ser, de hacer y de pensar se transforma, cambia. Es necesario que usted esté en un hogar de luz para que la presencia de Jesucristo transforme su manera de ver las cosas. Un hogar de luz resplandece y alumbra otros hogares que viven en tinieblas, y eso es lo que debemos hacer. Permitir que otros publicanos y pecadores también se sienten en nuestra mesa, porque Jesús está con nosotros sentados diciéndome, yo tomo tu lugar. Jesús no entra a la casa de quien lleva una rutina de religiosidad perfecta. Entra en la casa de quien se equivocó, pero está dispuesto a arrepentirse, a aprender y a seguirlo por amor y agradecimiento. Cristo tomó tu lugar para darte vida. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer frente a un llamado de Jesús diciéndote, sígueme? Irás a enterrar a tus muertos, tendrás pena de lo que tienes, te quedarás en la conformidad de lo que ahora tienes o quizá dirás, Jesús me miró con ojos de misericordia. Y lo que nadie vio en mí, Él lo está viendo. ¿Cómo vas a responder? Que Dios te dé sabiduría para tomar la mejor decisión, porque lo que decidas hoy será la bendición o la maldición de tus generaciones. Bueno, aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor.